Si te dan miedo las mazmorras en solitario, si eres también el primero en ser derrotado en incursiones, te traigo esta build de titán indestructible, invencible. Una build que yo ya hice y se hizo viral en Twitter. Y desde entonces la has visto por todos lados y ha vuelto mejorada. Soy Dakiri y llevo más de 10 años cubriendo Destiny. Bungie me ha invitado 2 veces a sus oficinas de Seattle. Y también soy el único creador hispanohablante que Bungie ha invitado a su blog de Community Focus. Así que vayamos ya con la build de Titán Stasis para dejar de jugar con miedo a Destiny. ¡Vamos, vamos, vamos! Esta build es para todo tipo de jugador. No hace falta que seas un pro, no hace falta que tengas 1000 horas, 10.000, no. Ni tampoco que tengas DLCs porque es totalmente gratis, gratis. Y vale para cualquier tipo de contenido. Lo que estás viendo de fondo es contenido in-game. Los enemigos están por 30 más de poder que yo. Aquí te traigo aspectos, fragmentos, armas, armadura exótica, artefacto, modificadores y un truco técnica Mutenroy para mejorar aún más la build. ¡Vamos! Fíjate, esta build hace 3 cosas a la vez. Sí, primero, vas a generar muchos cristales, como si fueras pues una máquina expendedora de cubitos. Segundo, vas a congelar a todos los enemigos instantáneamente y constantemente. Sí, y a cualquier tipo de enemigo. Enemigo raso, élite, campeón, mini jefes, a Tokiski. Y con ello te va a volver completamente inmortal. ¿Por qué? Porque vas a soltar cristales, vas a congelar enemigos y estando cerca de esos cristales y enemigos congelados, te van a hacer menos daño. Primero, tenemos la granada glaciar. ¿Qué es lo que hace? Tiras la granada y crea un muro de estasis. Esta la puedes usar para 2 cosas diferentes, o bien de forma defensiva, te disparan, te la tiras cerca y bloqueas el daño de enemigos. Fácil y sencillo. O bien, como más la vas a usar, es de forma agresiva, donde vas a lanzar la granada a los enemigos, para así congelarlos y bloquearles. Fácil y sencillo. En cuanto a aspectos, vamos a pillar cosecha tectónica. Lo que hace es que al recoger esquirlas de estasis, obtendrás armadura escarchada. Y mientras tienes armadura escarchada, vas a regenerar energía de cuerpo a cuerpo cuando recibas daño. También puedes hacer más daño al fragmentar cristales de estasis. Y luego vamos a usar Aullido de la Tormenta, que al deslizarnos activaremos nuestro cuerpo a cuerpo cargado para así lanzar oleada de estasis y congelar a los enemigos y también ralentizarlos. Sí, nos da una segunda carga de cuerpo a cuerpo. Locos, este combo lo que hace es tener 2 cargas de cuerpo a cuerpo y estar todo el rato spameando el cuerpo a cuerpo. En cuanto a fragmentos, tenemos Susurro de la Conducción. Esos cristales, fragmentos de estasis, van a seguirnos. Susurro de la Escarcha. La armadura escarchada dura más y tiene más acumulaciones, con lo que más energía de cuerpo a cuerpo. Susurro de las Fisuras. Aumenta el daño y el tamaño de la ráfaga de cristales de estasis. Al romper esos cristales de estasis, con lo que hacemos más daño y derrotamos más fácil más enemigos. Susurro del Hambre. Aumenta la energía cuerpo a cuerpo al recoger fragmentos de estasis. Ya estaría. Fácil y sencillo, ¿sí o no? En cuanto a armas, yo te voy a recomendar que uses una cinética de estasis. Yo, por ejemplo, estoy usando el embaucador, pero cualquier cinética de estasis. Por ejemplo, tienes esta pistola de Banshee, que es de estasis, o tienes la de estandarte de hierro. En energética estoy usando rompehielos, porque tenemos que simplemente con fragmentar objetivos congelados, activa una ignición. Igniciones que explotan. Y con esa explosión también pues te rompes los demás cristales y haces más daño. Si no tienes rompehielo, te subí guía de cómo conseguirlo, rompehielo y su catalizador. No te preocupes, no lo necesitas. Fíjate, mensajero muerto, que es como yo lo usaba en diciembre pasado. Con mensajero muerto nos viene de locos porque es un lanzagranadas de 3 ondas. Y con esto rompes cristales muy fácilmente. ¿De dónde consigues ese mensajero muerto? Tienes que ir a operaciones de la vanguardia en Ito y la misión Box Obscura. Ahí lo puedes farmear. O también
puedes usar cualquier lanzagranadas de onda de leyenda. Y luego, si estás usando un exótico en energético, yo te recomiendo una espada con filo entusiasta para movernos rápido. Si tiene ya acero frío, de locos. Esta golpe de furia es de esa bala. Si, por ejemplo, vas a usar un lanzagranadas energético de onda, te puedes poner 1000 bosses de pesada y ya estaría. O también podrías usar perfectamente anarquía. Tiras 2 pepos y ya estaría. En cuanto al artefacto, nos viene de loco el incensario de florete de reina. ¿Qué vamos a usar? Frío insidioso, donde vamos a ralentizar enemigos. Ventisca letal. Al fragmentar objetivos congelados o cristales de estasis, hacemos más daño. Pilar de hielo. De lograr objetivos congelados, aparecen más cristales de estasis y con esos cristales nos vamos a recargar más las energías de cuerpo a cuerpo. Armero, para conseguir resistencia al daño y daño de cuerpo a cuerpo al romper un escudo. Fiebre y escalofríos. Conseguiremos radiante con armas solares. En este caso tenemos rompehielos. Y si tienes armas de estasis te da armadura escarchada. Leña al fuego. El radiante, si lo consigues, pues tus armas solares calcina. En este caso rompehielos. Y estoy usando antorcha. Aumentaremos el daño mientras tenemos radiante con nuestras armas de estasis. En este caso, o atadura, pero en este caso estamos usando estasis con el subfusil. La armadura exótica elegida es Synthoceps. Sí. ¿Por qué? Porque mejora el daño cuerpo a cuerpo y de la super cuando te rodeen. Y vas a estar todo el rato rodeado porque vas a congelar a los enemigos y con ello vas a ir a por ellos, congelarlos, reventarlos. Ya está. En cuanto a modificadores, en el casco, manos a la obra, porque estamos todo el rato usando nuestro cuerpo a cuerpo. Y munición para nuestro rompehielos, aunque también el rompehielos se recarga, se puede recargar con otras armas, bajas con otras armas. Con mano de hierro para generar orbes y aumentar el cuerpo a cuerpo. Reducción de daño en la pechera, te puedes poner amortiguador de aturdimiento o también el de resistencia cuerpo a cuerpo, ¿vale? Si las moscas. Y el daño ya depende de la actividad. Habrá actividades con más daño solar, más daño de arco, eso ya depende. En los pies, ya estoy mejor y daño de estasis para tus armas de estasis, que es lo que más vas a usar, porque rompehielos lo vas a usar para romper cristales, no para hacer daño. Así que podrías usar si quieres una solar o 2 solares para rompehielos, pero no te hace falta. Y acaso de estasis, para aumentar así el daño. Y en el distintivo estamos usando atracción poderosa para recoger ahí los orbes, protección de proximidad al hacer un remate y remate especial. Pues hacemos remate, generamos munición. ¿Podrías cambiar esto? Sí, perfectamente, por destructora, si quieres, y ponernos acercamiento. Ya estaría. Vale, y aquí viene el truco, la técnica Muttenroy para hacer esta build mucho más rota. Y es que, fíjate, yo no tengo las estadísticas subidas y aún así estoy en una actividad de menos 30 de poder. Al máximo cuerpo a cuerpo, la super con al 100 estaría perfecto y las armas lo máximo que puedas. Cuerpo a cuerpo y armas al máximo. Granada al 100, super al 100. Incluso si puedes superar un poquito más la super, perfecto. Pero básicamente es cuerpo a cuerpo máximo, armas máximo. Luego, granada al 100 para recargarlo rápido y la super al 100 para recargarla rápido. Y si puedes subir más del 100, perfecto para aumentar el daño de super, pero no te hace tanta falta. Lo que sí hace falta es cuerpo a cuerpo y armas 100%. Y lo que más rompe esta build son los sets de armadura. ¿Qué set de armadura podemos usar? En el gameplay que estás viendo, estoy usando set de armadura Bushido, donde consigo salud, lo tienes ahora mismo con Shure, y también ferro potente, donde tengo resistencia al daño con recoger orbes. Este combo está buenísimo. Sin embargo, todavía lo puedes mejorar aún más y romper aún más. Ese combo es para ser eficiente en ser inmortal, pero aún se puede mejorar. ¿Cómo? Primero, con la armadura de Koda, donde con 4 piezas no solo tienes que te potencia la armadura de cuerpo a cuerpo, sino que con 4 piezas tienes más energía de granada y cuerpo a cuerpo. Y también resistencia al daño. Que viene de locos. ¿Dónde conseguimos esto? De la mazmorra de profecía, que es totalmente gratis. Con 4 piezas tiene energía de granada, energía cuerpo a cuerpo con armas cinéticas y resistencia al daño. Y también solo 2 piezas de cripta de piedra profunda. Con solo 2 piezas nos viene perfecto. Donde los ataques cuerpo a cuerpo potenciados disparan un pulso desorientador cuando se usan para derrotar a un objetivo. Sí, simplemente es una de las mejores sets de armadura para builds de cuerpo a cuerpo. Esto es una build de cuerpo a cuerpo.
Puedes ponerte 2 piezas de estas y 2 piezas de coda. Y ya no solo tienes ralentización, congelación, sino que también desorientación. Es decir, ciegos los enemigos, no te disparan. Y a su vez, está ganando energía de super con armas de luz o energía de cuerpo a cuerpo para armas de oscuridad. De locos. O si no, ve a lo seguro. Ve a Chur ahora mismo y le compras el Bushido. Con 2 piezas, perfecto. Y luego el ferro potente. Lo puedes farmear en el portal. Y tienes ahí salud y resistencia al daño. Suficiente. También es buena para ser inmortal. Y ya estaría. Ya tienes aquí la super build de titanes de Stasis, que esta será ya fija. Será para siempre la mejor build que puedes usar actualmente siendo un titán en cualquier actividad. Sí, para completar solo cualquier cosa, para ser ocasos, menos 30 de poder, te viene de locos. Sí, no necesitas más. Con esto vas que chuta. Sí, lo único que no es una super para daño a jefes. Para eso te pones el arco o, sobre todo, mejor la prismática, que para eso ya te traeré build en el siguiente vídeo. Y para ello, pues suscríbete para así no perdértelo. Claro, pásate por los vídeos anteriores y si has llegado hasta aquí y has visto todo el vídeo, te dejo otra sorpresa, otro regalo. Y es que hace unos vídeos atrás ya sorteamos un DLC. Ahora, si has llegado hasta aquí, con tan solo haber llegado hasta aquí, déjame solo un comentario, el que quieras. Y con eso, automáticamente estarás participando para otro nuevo DLC, que es el pack completo de Destiny, ¿vale? Cualquier país, cualquier plataforma, ya estaría. Si estás suscrito, muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal, muchísimas gracias por apoyar mis vídeos, te mando un beso, te mando un abrazo, pórtate mal, cuídate bien, soy Dakiri, nos vemos por las estrellas y por Twitch. Muchas gracias.